Imagina que estás frente a la pantalla a las 3 de la madrugada. El brillo azulado te quema los ojos. Estás en uno de esos rincones de internet donde nadie tiene nombre, donde los mensajes aparecen y desaparecen como fantasmas. Y de pronto, entre miles de publicaciones sin sentido, alguien escribe 6 números. No dice nada más, solo 6 números. Y una frase: apunten estos, van a salir. Nadie le hace caso. Nadie guarda el mensaje. Días después, esos mismos 6 números salen en el sorteo de la lotería. El autor jamás volvió a aparecer. Y hasta hoy, nadie ha podido explicar del todo qué ocurrió esa noche. Bienvenidos a Expedientes del Internet. Hoy abrimos uno de esos casos que viven en la delgada línea entre la casualidad estadística y algo mucho más inquietante: la historia de la predicción de lotería en 4chan. Pero antes de que te dejes llevar, quiero que hagamos algo poco común en estos temas. Quiero que separemos paso a paso lo que está confirmado de lo que es pura leyenda, porque este caso, como casi todo lo que nace en el anonimato, es en parte un misterio real y en parte un espejismo que nosotros mismos ayudamos a construir. Primero, entendamos el lugar donde todo esto supuestamente ocurrió. 4chan es un foro de imágenes nacido en 2003, un tablón anónimo donde, a diferencia de las redes que conocemos hoy, no hay perfiles, no hay nombres reales, no hay historial. La mayoría de los usuarios publica simplemente como anónimo. No hay forma sencilla de saber quién dijo qué. Los mensajes más antiguos se borran solos cuando llegan otros nuevos. Es, literalmente, una conversación escrita en la arena, donde la marea sube cada pocos minutos y lo borra todo. Ese detalle es clave. Quédate con él, porque será el corazón de nuestro misterio. En 4chan, demostrar que alguien dijo algo antes de que ocurriera es endiabladamente difícil, y demostrar que no lo dijo también. Ahora bien, hay algo que sí está confirmado sobre la cultura de este foro, y es fascinante. En los tablones anónimos, cada publicación recibe un número de identificación único, automático, generado por el sistema, y con el tiempo, los usuarios convirtieron esos números en un juego, casi en una religión. Aprendieron a cazar lo que llaman los get, el momento en que el número de una publicación cae en una secuencia rara y hermosa. 1.000.000 exacto, un 12, 34, 56, 8 5 seguidos. Cuando alguien logra publicar justo en uno de esos números, la comunidad lo celebra como si hubiera ganado algo. Le dicen que revise sus dígitos. Es una lotería en sí misma, una máquina tragamonedas hecha de identificadores de mensajes, y va más allá. Existen juegos organizados en estos foros donde alguien publica un premio y dice: quien haga una publicación cuyo número termine en tal cifra, gana. Los usuarios entonces disparan mensajes intentando que el azar les regale la combinación correcta. En otras palabras, en 4chan, la obsesión con adivinar números, con predecir secuencias, con jugarle al azar y ganar, no es una anécdota, es parte del ADN cultural del sitio. Esto es un hecho documentado sobre cómo funcionan esas comunidades, y es importante porque nos explica por qué una historia sobre alguien que predijo los números correctos encajaría tan perfectamente en ese mundo. Era el mito que ese lugar estaba destinado a producir. Entonces llegamos al caso en sí. La versión que circula, la que se cuenta en foros, en videos, en capturas que se reenvían una y otra vez, dice más o menos así. Estamos en algún momento de 2009. Un usuario anónimo publica un mensaje breve con 6 números de lotería y afirma que van a salir en el próximo sorteo. Nadie le presta atención. En un océano de bromas, provocaciones y caos, un puñado de cifras pasa completamente desapercibido. El hilo se hunde, es engullido por miles de mensajes nuevos y desaparece, hasta que, según la leyenda, se realiza el sorteo y los números coinciden. Y alguien que supuestamente había guardado una captura de pantalla la vuelve a publicar, y entonces sí, entonces el foro entero enloquece. Empiezan las preguntas: ¿quién era? ¿Cómo lo supo? ¿Fue un vidente? ¿Un hacker? ¿Un empleado de la lotería? ¿Un viajero del tiempo? ¿Un bot que se adelantó a su época?
El autor original jamás regresa a reclamar la gloria, se esfuma, y su silencio, para muchos, es la parte más perturbadora de todas. Ahora quiero ser absolutamente honesto contigo, porque esa es la promesa de este canal. Esa historia, tal cual la acabo de narrar, no está confirmada por ninguna fuente verificable. No existe un registro oficial, ni una noticia de la época, ni un archivo comprobable que demuestre que un anónimo escribió 6 números correctos antes de un sorteo real en 2009. Lo que existe son capturas de pantalla. Y aquí viene la primera lección incómoda de este expediente. En Internet, una captura de pantalla no es una prueba, es una imagen. Y las imágenes de texto de un foro anónimo son, de todas las cosas del mundo, una de las más fáciles de fabricar. Cualquiera con conocimientos mínimos puede editar el texto de una publicación, cambiar la fecha, inventar un número de mensaje y hacer que parezca auténtico. En un sitio donde el contenido real se borra solo cada pocos minutos, muchas veces no queda nada original con qué compararlo. Es la coartada perfecta para una mentira. El testigo desapareció por diseño. Y sin embargo, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque para creer en este mito, la gente no partió de la nada, se apoyó en algo real, en algo que sí ocurrió ese mismo año, 2009, y que dejó a expertos, matemáticos y hasta un gobierno entero rascándose la cabeza. Viajemos a Bulgaria. Esto no es leyenda de foro, esto está documentado. El 6 de septiembre de 2009, la Lotería Nacional Búlgara anunció sus 6 números ganadores. 4 días después, el 10 de septiembre, la máquina volvió a girar en directo por televisión y escupió exactamente los mismos 6 números. Los mismos 6, en un orden distinto pero idénticos. Según los reportes de la época, la probabilidad de que eso ocurriera se calculaba en algo así como 1 entre 5 millones. El país estalló. La gente gritó fraude, amaño, manipulación. El propio ministro de Deportes ordenó una investigación oficial para determinar si alguien había trucado el sorteo. Y hay un detalle que hiela la sangre. En el primer sorteo, nadie acertó los 6 números. En el segundo, cuando volvieron a salir esas mismas cifras, 18 personas ganaron. 18 personas que, casualmente, habían elegido justo esa combinación. El veredicto. La investigación concluyó que no hubo fraude, que fue simplemente una coincidencia, rara, casi imposible, pero matemáticamente posible, dentro del inmenso universo de sorteos que se celebran en el mundo cada semana. Los expertos lo explican así: con suficientes loterías, suficientes sorteos y suficiente tiempo, los eventos de 1 entre 5 millones tienen que ocurrir de vez en cuando, no porque haya una fuerza oculta, sino porque la escala del azar es tan gigantesca que lo extraordinario se vuelve estadísticamente inevitable. A esto los matemáticos lo llaman la ley de los números verdaderamente grandes. Dale suficientes oportunidades al universo y hasta lo increíble sucederá. Y aquí está la conexión que muchos pasan por alto. La historia del anónimo de 4chan y el caso búlgaro comparten el mismo año, 2009, y el mismo motivo. Números de lotería que se repiten donde no deberían. Es muy probable que la leyenda del foro se alimentara del ambiente de aquella época, cuando el mundo entero hablaba de coincidencias imposibles en los sorteos. El mito digital creció sobre las raíces de un hecho real, y esa es la forma en que nacen las mejores leyendas de Internet. Toman una semilla verdadera, la que sí podemos verificar, y a su alrededor construyen una catedral de rumores que ya nadie puede desmontar. Pero no cerremos el caso todavía, porque hay un giro, y este giro también está documentado. En 2014 ocurrió algo que demuestra el poder casi sobrenatural que tienen las publicaciones de 4chan para volverse mito. Alguien tomó una simple captura de pantalla de un mensaje anónimo del foro, la imprimió, la enmarcó y la puso a subastar en Internet como si fuera una obra de arte. El texto de la publicación era una reflexión irónica sobre el valor del arte. Algo así como: antes el arte era algo para atesorar, ahora cualquier cosa puede ser arte. Esta publicación es arte. La subasta empezó en apenas $500 y terminó vendiéndose por más de $90,000. $90,000 por una captura de pantalla de un foro anónimo, impresa en una hoja y metida en un marco.
Muchos sospecharon que todo era una broma elaborada, un montaje para reírse de los medios y del mundo del arte, y probablemente lo era. Pero el punto es este: quedó demostrado con pruebas y titulares reales que la gente está dispuesta a proyectar un valor enorme, casi mágico, sobre un simple mensaje anónimo. Le atribuimos significado, le atribuimos poder y a veces dinero. ¿Entiendes ahora lo que pasa con la predicción de lotería? Es exactamente el mismo fenómeno, pero con el azar en lugar del dinero. Necesitamos creer que ese mensaje anónimo sabía algo. Necesitamos que el fantasma de la pantalla haya visto el futuro, porque la alternativa, que fue solo una captura editada o una coincidencia estadística sin ningún misterio detrás, es mucho menos emocionante que la idea de que, en algún lugar de la red, hubo alguien que rompió las reglas de la realidad y luego desapareció sin cobrar su premio. Y aquí llega el dato que de verdad me quita el sueño. Piensa en la naturaleza de 4chan. Cientos de miles de mensajes al día, millones al año, durante más de una década. En ese torrente infinito de anonimato, la gente publica de todo: números al azar, apuestas, predicciones absurdas sobre el futuro, fechas, cifras, corazonadas lanzadas al vacío. Estadísticamente, es casi seguro que alguien, en algún momento, escribió unos números que después coincidieron con algún sorteo en alguna parte del mundo. No por poderes, no por magia, sino porque, cuando disparas suficientes flechas en la oscuridad, una tiene que dar en el blanco. Lo verdaderamente inquietante no es que ocurriera, es que entre las millones de predicciones fallidas que nadie recuerda, nosotros solo conservamos y celebramos la única que acertó. Guardamos la captura del acierto y dejamos que la marea borre los 10,000 fracasos. Construimos al profeta olvidando a todos los que se equivocaron. Y así, sin darnos cuenta, fabricamos un milagro con las obras del azar. Eso, quizá, sea el verdadero misterio de este expediente. No los números, sino nosotros, nuestra necesidad de encontrar patrones donde solo hay ruido, nuestra hambre de creer que el caos esconde un mensaje, que detrás del anonimato hay una inteligencia observándonos, sabiendo cosas que nosotros no sabemos. Miramos el abismo de datos de Internet y el abismo, como siempre, nos devuelve el reflejo de lo que queríamos ver. Y aún así, aún sabiendo todo esto, aún habiendo separado lo confirmado de lo especulado, queda una astilla clavada, porque en 4chan los mensajes se borran, porque las pruebas se desvanecen por diseño, porque nunca podremos revisar el archivo completo de todo lo que se publicó en 2009 para confirmar o descartar la historia de forma definitiva. Y en ese vacío, en esa imposibilidad de comprobarlo del todo, es donde la leyenda respira. Tal vez fue un montaje, tal vez fue una coincidencia entre millones, o tal vez, solo tal vez, esa noche alguien escribió 6 números que no tenía forma de conocer, esperó a que la marea borrara su rastro y se marchó para siempre, dejándonos con la pregunta que jamás podremos responder. ¿Tú qué crees? ¿Fue casualidad, fraude o algo que preferimos no entender? Déjamelo en los comentarios porque leo cada uno de ellos, y las mejores teorías terminan convirtiéndose en próximos episodios de este canal. Si esta historia te dejó mirando la pantalla de reojo, si te gusta que separemos el hecho del rumor sin quitarle el escalofrío al misterio, suscríbete y activa la campana. En Expedientes del Internet abrimos un nuevo caso sin resolver cada semana y créeme, los rincones oscuros de la red guardan cosas mucho más extrañas que unos números de lotería. Nos vemos en el próximo expediente y recuerda, en Internet nunca sabes quién está mirando, ni qué sabe antes que tú.